Bueno, tema sensitivo. Es un tema que por donde lo agarren tienen suficientes seguidores la parte contraria. Así es que yo quiero hacer aquí más que una posición, quiero hacer una traducción para los diferentes escenarios porque es muy difícil entender lo que está detrás de cada uno de los escenarios y yo pienso que en este momento que vivimos aquí en Panamá toca entender a la contraparte o nos lleva el diablo con lo que está pasando. Yo empiezo por el presidente de la República. El presidente de la República, a quien yo considero un amigo y creo que él me considera también, yo le tengo admiración, le tengo respeto y creo que él también. Yo le tengo que dar un consejo y el primer consejo, que ya lo he hecho a título privado también, es que la ley de moratoria es una necesidad. ¿Y yo por qué vinculo esta ley de moratoria al tema educación? Miren, la gente ahora mismo le tiene pánico y pavor al coronavirus, pero tal como lo sostuve en el programa pasado, le tiene más pánico y más pavor a que sus hijos se mueran de hambre y a no a poder afrontar todo lo que puede venir. Y en ese sentido, lo primero que hay que traer es tranquilidad. Yo escuché unas palabras del presidente de la República, que fue en su inicio y que además tenía razón, cuando decía, es que cuando uno quiere eliminar al enemigo, él lo hacía en el sentido de decirle a la gente que no había que salir para, por así decirle, quitarle la comida o el suministro a el COVID-19. Pero él usó una frase que decía, miren, lo que pasa es que cuando uno quiere eliminar al enemigo, uno le elimina las líneas de abastecimiento. Y yo sé que eso es lo que se ha tratado de hacer y además sé que se ha tratado de hacer de manera muy responsable como país. Es más, admirable, diría yo, como país en materia de salud. Pero, cuidado, que el COVID también está haciendo lo mismo por el otro lado y es cortándonos la línea de abastos. Porque es que si le corta la línea de abastos a las personas y las personas no tienen qué comer, no tienen cómo pagar la luz, no tienen cómo pagar el agua, no tienen cómo pagar una serie de cosas, entonces el enemigo termina matándonos de otra manera. Termina matando a la gente o de hambre, o de estrés, o de otras enfermedades, pero termina al final haciendo un daño. ¿Qué significa esto? Que hay que buscar un rápido equilibrio. Yo puse la vez pasada un tuit porque yo las posiciones que en un momento dado considero que tienen que ir públicas, yo no trato de que vayan contra una persona que yo estimo que es un amigo. Yo lo que le quiero decir a él cuando yo hago esto públicamente es que esto tiene manera de defenderse, tiene manera de sustentarse y tiene manera de salir a explicarlo al país por qué se están tomando ciertas medidas. Porque aquí hay gente que a mí me ha dicho, lo que pasa es que aquí no se le puede decir a bancos financieras, arrendadoras, etcétera, ¿verdad? No le pueden decir simplemente, es que el Estado viene a meter la plata en la mano en tu bolsillo y te va a decir, no ganes plata tú, así que no vamos a hacer. Pero es que el Estado ya hizo eso. Pero lo hizo con otros sectores, lo hizo con los profesionales, lo hizo con los trabajadores, lo hizo con los microempresarios, lo hizo con los empresarios y también con los empresarios mayores, a quien le dijo, tú no puedes salir a trabajar. Y como no puedes salir a trabajar, no puedes generar plata. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que buscar un justo equilibrio y uno, ¿cómo hace ese equilibrio? Uno se pregunta, a ver, si yo pongo una moratoria de 3 meses en la luz, en el agua, en las escuelas, en esto, ¿va a quebrar un banco? No. ¿Va a quebrar un colegio? No. ¿Va a quebrar una financiera? No. ¿Que se van a afectar en sus resultados? Sí. Como se están afectando los trabajadores a los que le dije que no podía trabajar, los microempresarios, los empresarios, ellos también se van a afectar por esa decisión del Estado. Entonces yo les tengo que decir, aquí nos tenemos que afectar todos un poquito y veo cómo afecto menos, porque al final vamos a salir de esto. Y lo que tiene que medirse en esa decisión es, a ver, el banco no quiebra, pierde, bueno, tendré que buscar otra forma de ayudar luego a los bancos o la financiera o a los arrendadores, o lo que, pero no van a quebrar. ¿Se van a afectar? Sí, sí es cierto que se van a afectar y se pueden afectar un poco. Pero en 3 meses o los 2 que quedan o el mes y medio que queda incluso de eso, no se van a morir. Y si eso no se van a morir con eso, yo tengo que tomar las medidas porque ahora vamos a ver cuál es la opción B. La opción B es que si yo no hago eso, la pregunta es si aquí microempresarios quiebran y la respuesta es sí.
si aquí profesionales tienen que abandonar sus hogares, y la respuesta es sí. Porque es que aquí hay mucha gente que piensa, y esto es un tema que yo también puse un tuit al respecto, y yo ponía la clase media. La clase media tiene un problema doble. No es tan rico como para tener ahorros por un montón de tiempo para aguantar 1, 2, 3, 4 meses, y tampoco es tan pobre para estar recibiendo inmediatamente los subsidios. Entonces, en un tiempo normal, una persona que por así decirlo es un contador, es un ingeniero, es un abogado, y le va mal en la vida, ¿verdad? Tiene una mala situación en la vida, de todas maneras tiene algunos activos, por así decirlo. Así es que si a mí me va mal y yo tengo 2 carros, bueno, de repente agarro y vendo uno. Hay otros que agarrarán y buscarán hacer un crédito sobre la casa que tenía pago para tratar de salir adelante. Hay una serie de cosas que yo hago si yo estoy en esa condición. Pero ¿qué pasa cuando el país está trancado y yo no puedo ir ni siquiera ya a negociar esa hipoteca? No puedo ya vender el carro a nadie porque todo está trancado. Entonces esa clase media, o gran parte de esa clase media, e incluso la clase privilegiada que no tenía tampoco demasiados fondos guardados, puede verse en un problema de iliquidez mayor. Y ese tema tiene que resolverse, pero para ayer, porque es que la sola intranquilidad causa daño. Y eso, ¿por qué lo menciono en este tema de las escuelas? Porque yo creo que ese fue uno de los factores principales que causó que muchos padres de familia empezaran a saltar en contra de las plataformas. Y aquí es donde yo digo que yo hago de traductor. ¿Y por qué traductor? Primero, a la ministra, que creo que tiene las mejores intenciones de hacer, pero uno no suspende clases por un tuit. Entendamos que uno no puede agarrar y mandar un tuit y decir se suspendieron las clases. Y no explicar si eso es hasta la otra semana, si son 2 semanas, si es hasta agosto, si es hasta enero. No someterse de inmediato a las preguntas que tengan 30 periodistas que hacer, a ver si yo dejo a la población un poquito más clara. Solamente eso yo creo que ha sido un error, y es un error que debe rectificarse. ¿Cómo se hace esto y cómo se explica esto? Porque, a ver, yo soy padre de familia y yo tengo a mis hijas en una buena escuela. Vamos a decir que tengo a mis hijas en una de las mejores escuelas. Vamos a hacer suposiciones. En esto no estoy queriendo hacer una posición personal, aunque creo que tengo a mis hijas en una muy buena escuela. Pero vamos a decir que yo pienso que la tengo en la mejor escuela. Y a mí me vienen a hablar y me van a decir yo voy a suspender las clases de sus hijos. Desde mi óptica, como padre de familia, eso es una burrada. Eso es una salvajada. Pero claro, porque desde mi óptica yo no estoy viendo lo que está pasando en todos los otros 500 colegios a nivel nacional privados. Eso sí lo está viendo el Estado. Entonces yo estoy viendo mi micro realidad, mi micro problema o mi micro no problema, pero yo estoy sentado sobre la base de que yo tengo a mis hijas, yo tengo 4 niños que actualmente van en edad escolar, y los 4 cada uno tiene su computadora. Así es que desde mi óptica de repente aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en la casa? Que nada más hay una computadora y también tienen 3 personas. ¿Cómo eso van a trabajar con eso con la escuela? La plataforma de mi escuela puede ser muy buena, pero ¿qué pasa si la de la otra escuela no está ocurriendo eso? Entonces, si nosotros le hubiésemos dado al Estado el suficiente tiempo para evaluar estas circunstancias, entonces nosotros pudiéramos decir, hombre, el Estado ha actuado de manera negligente y esto no quiso evaluar estas cuestiones durante todo el otro año, tuvo para evaluar. Pero esto fue una pandemia. La pandemia llegó y nadie la estaba esperando. Y cuando yo hablo de pandemia es que cuando usted tiene a un poco de gente con algunos resfriados y una cosa, usted tiene una enfermedad. Cuando esa enfermedad supera cierta cantidad de situaciones que se dan, supera la cantidad de veces que se da en el país, entonces usted tiene una epidemia. Y cuando eso se trata de una enfermedad que ya es una epidemia, que está en diversos países, que además puede causar la muerte y que se traslada de humano a humano, entonces usted tiene una pandemia. O sea, nosotros tenemos lo peor que puede existir. Cuando usted oye la palabra pandemia, eso es malo, es pésimo. Entonces llega esa pandemia y nadie está preparado.
Claro que van a haber errores. Como van a haber errores si usted tiene un restaurante para atender a 10 personas y de repente le llegan 3 buses de turistas cargados de 50 personas cada uno. Por supuesto, dentro de todo lo que usted trata de hacer, van a haber errores. Entonces el Estado llegan y le llegan estas informaciones y él tiene que trabajar sobre el tema educación, pero está trabajando también sobre el tema salud, está trabajando también sobre el tema seguridad, está trabajando con eso y además no puede trabajar ni con todos sus funcionarios y además no puede ni siquiera interactuar directamente con todos sus funcionarios, porque todo tiene que ser que si la teleconferencia, que si hacemos lo otro. Entonces sí hay un problema con el que estamos lidiando y tenemos que tratar de ser comprensivos. Ahora, yo papá tengo la mejor condición para mi hijo, pero hay un padre en otra escuela que no tiene esa condición para sus hijos. Pero yo tengo otro problema, yo puedo pagar la escuela de mis hijos este mes. Hay muchos padres que no pueden pagar la escuela de sus hijos y no porque su trabajo no les dé, es que no los dejan trabajar. Y como yo decía el otro día, no me amarres la mano, no me amarres los pies y me pidas que le pegue a alguien. Entonces, no me agarres y me amarres sin mi salario, sin poder trabajar, sin poder salir de mi casa y no me digas a mí, no me pares todas las cuentas, porque es que si no me paras las cuentas que yo tengo que pagar, entonces me vas a causar un problema grande. Y por eso es que yo decía el otro día, nosotros como Estado ya tenemos que entender que perdimos, que aquí va a haber que sacar una cifra multimillonaria de apoyos personales, a empresas, etcétera. Y sobre ese tema les quiero comentar al regreso del cambio, porque también vamos a hablar cómo se está comportando la población con algunos de estos temas de las ayudas. Los veo a la vuelta del cambio. Miren, algo con lo que tenemos que lidiar durante esta pandemia es que rápidamente tenemos que tratar de no estar peleando entre panameños, porque realmente aquí se va a requerir un grado de unidad para sacar al país adelante, que es, yo sé que se causaron muchas heridas durante el gobierno pasado, se causaron bandos y quizás sea más incluso que el daño que se nos hizo al ver a personas que uno quiere y personas que uno representó, verlas injustamente detenidas. Más que eso, más que ese daño, más que el daño que le hizo en los negocios, creo que el daño que verdaderamente nos dejó en el país es una división muy fuerte. Y eso hay que tratarlo de irlo salvando porque se va a necesitar para reconstruir este país del golpe tan fuerte que nos dieron. ¿Y yo por qué digo esto? Porque yo he visto muchas cosas descalificando e incluso en estos días que yo saqué un tuit relacionado a Copa, hubo toda suerte de comentarios a favor y en contra, pero eso me da el criterio de que hay una polarización. No es la primera vez que yo veo eso. Yo también lo vi con gente cuando querían afectar los negocios del Super 99 porque eran contrarios a Ricardo Martinelli. Y yo decía, qué estupidez, porque realmente la gente no se ha dado cuenta que detrás de Ricardo Martinelli, que es un empresario, puedes quitarle todos los Super 99 a Ricardo Martinelli, todos, puedes desbaratárselos enteros y tú no vas a hacer que Ricardo Martinelli deje de comer, ni que tenga su casa, ni que se deje sus lujos, ni nada, porque Ricardo Martinelli tiene mucho más que cualquier relación que tenga hacia el Super 99. Entonces, cuando yo veo gente que ataca a Copa y mi posición fue decirle, la familia Mota lo que tiene de Copa es el 11% de Copa. No es que no tengan o tengan animadversión a la familia Mota o a una persona de la familia Mota. Eso es un tema muy personal en el cual yo no me voy a meter, es una decisión de cada una. Se trata de que hay 89 personas, 89% de esa compañía que no tiene nada que ver con ellos. Y que yo, si tuviese una animadversión hacia ellos, que no la tengo, no quisiera afectar a 89% por otras personas que no están. Pero al igual que fuera, si acaban la empresa del Super 99, lo que se acabarían serían 7,000 empleos que da el Super 99. Y cuando afectaron, porque en cierta manera afectaron a los negocios de Ricardo Martinelli está ahí intacto, ¿verdad? Pero
sí afectaron ciertos trabajadores y a muchos trabajadores y a cientos de trabajadores en su momento, porque en efecto afectaron la actividad económica en esa y en otras empresas relacionadas de alguna manera a Ricardo Martinelli. Entonces, si ahora mismo cierra Copa, ¿ustedes creen que al que imputan como dueño de Copa o reputan como dueño de Copa, ustedes creen que él va a dejar de comer? ¿Ustedes creen que él va a dejar de tener sus casas donde las tiene o la playa? No, eso no va a ocurrir. Y les voy a decir, no, lo que puede ocurrir es que 7,000 personas pierdan sus trabajos, que esas personas tengan, pero entonces se generan todo tipo. ¿Cómo yo creo un odio a una persona que a mí particularmente no me ha hecho nada? Hay a muchas personas que opinan no les ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo causo ese odio? Yo digo, a esta persona le van a dar 700 millones de dólares. O están pensando darle 700 millones de dólares, o pidió 700 millones de dólares. Y yo lo que quise aclarar, y lo vuelvo a aclarar en este programa, es que Copa no ha pedido un real de rescate. Cero no ha pedido que se le dé rescate, ni mucho menos se ha pedido dar 700 millones de dólares. Y sí le digo una cosa y se los garantizo, si le fueran a dar 700 millones de dólares, este que está aquí fuera el primero que sale a protestar, porque creo que hay muchos microempresarios o empresarios o otros que creen que tienen que estar, por así decirlo, más necesitados en este momento para resolver sus cosas con apoyo del Estado que Copa. Pero lo que sí está mal es que estemos generando una animadversión innecesaria. Y no solo con eso. Miren, yo creo que aquí yo no le escondo a nadie la animadversión que yo tengo hacia Juan Carlos Varela. Y en esto yo tengo que ser muy, muy claro. Es a Juan Carlos Varela y a un par de personas más que se prestaron en ese entorno. Pero yo no tengo animadversión con la familia Varela. No tengo animadversión hacia la empresa Varela. De hecho, licores de la familia Varela incluso se venden en todos los supermercados, incluyendo el de mi cliente. Porque es que no se puede tener por animadversión a una persona, que a lo mejor tendrá el 4% o el 3%, no sé ni cuánto tiene de la empresa, pero yo no puedo querer que toda una empresa y miles de trabajadores se vayan a la desgracia. Yo no puedo querer que todo un partido o toda una cuestión se vayan a la desgracia porque uno de sus miembros o que era un ex líder, que gracias a Dios ya no lo es, esa persona tuviera una afectación. No, yo me dirijo contra esa persona. Y contra esa persona, cuando tengamos el tiempo, porque ahora mismo es tiempo de pandemia, entonces nosotros podremos hacer algo. Volviendo entonces al tema de las escuelas, tampoco se puede agarrar que es que estas escuelas son el demonio, estos son los buenos, estos son los malos. ¿Por qué? Porque yo no creo ni en el capitalismo extremo ni en el comunismo extremo. Ambos extremos son malos. El capitalismo extremo es si yo estoy bien y si a mí me va bien, a mí me interesa un carajo lo que le pase a las otras personas. No me interesa nada, pero hay capitalistas que son a veces hasta más socialistas que los propios socialistas. Es decir, tienen una conciencia social de que en este país vivo yo y a pesar de que yo estoy ganando, yo quiero que eso repunte. Los comunistas, esos son a la inversa. Los comunistas extremos. Los comunistas extremos dicen, si yo básicamente estoy mal y yo estoy con hambre, no es, y allá hay un rico y esa persona está comiendo, no es que yo quiero comer también, es que yo quiero que él no coma. Si él no come y yo tampoco como, estamos perfectos. Entonces eso es una estupidez, porque en el sistema capitalista, cuando no se dan extremos, porque yo sé que hay extremos y muy nocivos también en el sistema capitalista, cuando se plantea que solamente es para unos y no para los otros. Pero crear una situación en donde uno no ve el escenario de la otra persona es un país con complicaciones. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo tengo una posición en donde mucha gente dice, no, por las plataformas yo no puedo estar pagando porque mi contrato era presencial. Y en efecto, muchos contratos, y debo decir como abogado que también eso pudiera causar un problema incluso a las escuelas, porque el contrato dice presencial. Pero si yo agarro y me pongo en ese extremo, yo no estoy entendiendo que esa escuela sí tiene profesores y que tiene gastos que pagar y que yo tengo que colaborar. Pero eso no puede ser visto solo desde mi óptica. La escuela también tiene que ver eso. Y la escuela tiene que ver al padre de familia, que es con un padre de familia que no tiene una relación de comer una hamburguesa, compré una hamburguesa y se fue y yo no lo vi, tengo una relación de un día, de un minuto.
No, son padres de familia con que yo desarrollo una relación de 14 años. Y yo tengo que saber, porque lo estoy viendo, que no es que el papá me está inventando que es que no puede pagar la cuenta. Es que a ese papá le dijeron no puedes trabajar. Y a la mamá le dijeron no puedes trabajar. Entonces yo tengo que tener un grado de solidaridad. Y si a mí no me está costando la luz, no me está costando el mantenimiento, no me está costando temas de higiene, no estoy pagando, qué sé yo, los profesores de educación física, yo tengo que reconocer eso. Porque yo de repente, a lo mejor este año no gano. E incluso hasta puedo perder un poquito, pero se me va a potencializar en los otros años. Porque yo tengo que saber que con toda mi plataforma y eso, yo tengo gente. Pero si yo no puedo hacer eso, o no voy a hacer eso, o voy a hacer nada más parcialmente eso, yo salgo de una vez donde esos padres de familia les digo, señores, como lo han hecho algunas escuelas, les digo, señores, si ustedes no me pueden pagar marzo, abril, mayo, páguenmelo en diciembre, enero y febrero del otro año. No se preocupen. Aquellos que estén todavía perdidos, porque la relación no es de un año, yo te voy a diferir eso entre 2, 3 años para que me pagues, qué sé yo, 5% más en la mensualidad del otro año, lo que sea, pero yo te difiero eso. Tenemos las posibilidades de hacer arreglos de pagos detrás de eso. Miren, el gobierno puede ayudar para que hayan financiamientos de los atrasos de parte con el IFARU, porque el Estado no pierde, está garantizado con que si la persona va pagando al día, la persona se vuelve a matricular, pero pueden haber múltiples apoyos para que estas cosas se den. Pero las escuelas también tienen que ser solidarias, porque es que como yo le digo a un padre de familia que yo me estoy ahorrando 30% en luz, que yo me estoy ahorrando tanto en mantenimiento, que yo me estoy ahorrando esto, que yo no te estoy dando el mismo servicio porque tu hijo ya no viene acá 6 horas o 7 horas, sino que lo estamos haciendo 4 horas en la plataforma, pero yo te cobro igual. Entonces yo lo que estoy haciendo es negocio con el COVID. Lo que yo estoy haciendo es un negocio porque yo me voy a ganar 30% más. Y yo creo que eso no es ser solidario. Y eso es lo que el presidente hoy habló. Y yo hubiese querido, porque me duele, a uno le duele cuando uno ve que un amigo no se expresaron bien en su momento y causaron un desatino mediático, porque le casa, pero yo sé que esa es la preocupación del presidente. Y sé que el presidente está preocupado de que si bien hay 10 colegios que la pueden estar haciendo muy bien, hay cientos de colegios a nivel nacional que la están haciendo muy mal. Y la están haciendo y básicamente le están diciendo cosas, aquí hay un par de hojas y siguen pagando la mensualidad. Y eso no puede ser, porque eso es un abuso y en este momento es todavía peor. Entonces, ¿por qué hay tanta presión en esto y hubo tanta presión con la ley de los bancos, las cuestiones? Porque los bancos salieron a decir, sí, vamos a hacer una moratoria, pero cuando se fueron a decir, no, tú sí, no, pero me tienes que mandar una solicitud, tengo que ver si está. No, más fácil les hubiera sido decir simplemente, señores, 90 días y lo van a tener el crédito. Y descansen, tranquilo, no va a pasar nada. Porque es que la relación de los bancos también, yo ahí tengo mi garantía de mi casa y tengo la garantía de tal cosa, y eso permite que el banco tenga una tranquilidad. Sé que no van a haber retiros fuertes en este momento porque la economía no se está moviendo plata, así que yo como banco puedo prever esas cosas y puedo ayudar. Pero como no lo quisieron hacer, causaron la tensión porque hay padres de familia, personas que están realmente presionadas en una situación económica. No todos la tienen y en esto es que uno la tiene que ver distinto porque a veces yo quiero verlo desde mi óptica. Y entonces, pero es que yo no puedo verlo desde mi óptica, porque a lo mejor ahora yo sin mover un dedo, yo duro cierta cantidad de meses, semanas, días, años, lo que sea, sin mover un dedo, porque uno tiene los ahorros, uno tiene las cuestiones y uno dice, perfecto, no pasa nada. Pero esa no es la situación que tiene el país entero. Y eso los asesores cercanos al presidente tienen que dejárselo saber, porque este tema de la moratoria es importante. Y tiene esta presión porque tampoco es que la financiera, y sabemos que van a haber financieras, porque yo tampoco creo en generar el odio a los bancos, el odio a la financiera, el odio a no. Hay financieras muy responsables, hay bancos muy responsables, pero hay riesgos en la mitad. Y puede ser que yo le pagué por 10 años una casa a una financiera y resulta ser que ahora nada más le debo $2,000, $3,000, pero ahora no se los puedo pagar. Pero yo ando muerto del pánico entonces de que la financiera se vaya a quedar con mi casa por los $2,000, $3,000. Y esa tranquilidad hay que mandársela al deudor, que es el que tiene la parte difícil, la parte débil de la relación.
como está en los temas laborales. En los temas laborales nosotros podemos decir, perfecto, suspendan los contratos. Ajá, lo podemos suspender un mes. Y el trabajador se fue para la casa un mes. Y listo, ahí entre mal que bien y entre la ayuda de algún familiar, un vecino subsistió. Pero ¿qué yo hago cuando esa suspensión va a ser tan larga? Porque es que no tienen la misma capacidad de aguante. Y entonces el tipo fue y llenó su supermercado y perfecto, dijo, como huevo con arroz, huevo con salchicha, arroz con... Y llego a el mes. Pero tiene temor de saber qué pasa cuando supera ese mes. Y entonces es importante no solamente resolver, sino también explicar, que la gente pueda tener esa paciencia. Yo no necesito, miren, honestamente, y lo hago, no quiero ser crítico en demasía, porque sé que son gente que está manejando mucha presión y que están tratando de hacer una buena labor. Pero honestamente, nosotros no necesitamos en las conferencias de prensa que están haciendo, no necesitamos tener una teletón. Ay, que fulanito donó no sé cuánto, ay, que el otro donó no sé cuánto. No, eso no es para eso. Yo necesito ahí sentada gente de la agenda económica. Tengo que tenerlos a esa gente explicándole a los micro, pequeños, medianos empresarios cómo vamos a levantar el país, cómo vamos a volver a salir. A pesar de que no sea hoy, si yo les explico cómo va a ser la fase 1, entonces lo voy a dejar que se preparen. Porque yo les voy a tener que decir a los restaurantes, señores, ustedes se van a tener que preparar para un nuevo escenario cuando ustedes abren. Cuando ustedes abren, ustedes van a tener que tener manteles desechables, de esos que salen y se van. Ustedes van a tener que tener a su personal con mascarilla. Los menús van a tener que ser desechables. Quiero una mesa de la otra, a tanta distancia una de la otra. No vas a poder tener aquí más de tantas personas. Lo mismo las aerolíneas. De repente no vas a poder viajar los primeros vuelos uno al lado de otro. Vas a tener que tener asientos con cobertores desechables. Vas a tener a gente que volar con mascarilla. Van a tenerse que hacer las pruebas de esas desechables antes de subir al avión. Pero esa es la manera en que vamos a reactivar la economía. A mí me van a decir, las primeras fases de la economía no va a incluir a la tercera edad, porque es la población de riesgo. No va a incluir a los jóvenes, a los niños, porque esa es población que no necesariamente es productiva y que puede generar contagios. Así que eso también lo vamos a dejar en la casa por lo menos hasta agosto o septiembre. A la gente que tiene riesgo, pero vamos a sacar ciertas profesiones y vamos a que cada oficina saque a la gente que tiene que sacar. Y si no, utilicemos el teletrabajo cuando se pueda hacer. Pero tengo que tener a la gente de la mesa económica explicando cómo va a hacer eso. Le tengo que decir a ese microempresario que necesita la liquidez, le tengo que decir desde ya, ¿verdad? Si usted va a tener que tener, mira, el banco te va a dar sin mayores requisitos, pero con alguna garantía, esta o la otra, que son las que vamos a estar aceptando, y vamos a tener tantos millones en el Banco Nacional y tantos millones en la Caja de Ahorro y tanto se va a hacer a través de la banca privada para que tú puedas acceder a un crédito rápido. Así que ve buscando tener esto y esto y esto y esto, porque eso se va a necesitar. Entonces ese empresario se empieza a preparar, y vuelvo y digo, no es un empresario de 800 y 1.000 millones de dólares, es un empresario que a veces necesita $5,000 para comenzar, para recomenzar. Entonces, necesito que esa mesa económica puede estar planeando lo que quiera, pero ya tiene que estar hablando, tiene que estar comunicando. Nos tienen que decir, perfecto, miren, aquí cuando nosotros tengamos 14 días bajando, es cuando nosotros vamos a pasar a la fase 1 de salida. Ya la gente empieza a ver las cifras y entonces empieza a pensar, hombre, por ahí voy, ya empieza a tener un ánimo. Porque es que hasta el ánimo es importante. Porque es que si yo tengo trabajadores y a mí me dicen, hombre, tienes que aguantarlos un mes más, bueno, uno hace el esfuerzo y lo aguanta un mes más como empleador y eso protegió al empleado. Pero si a mí me dicen, hombre, es que tú vas a tener lo que mantener 5 años, ¿verdad? Entonces ya yo tengo que decir, bueno, tú sí, tú no, o vamos a cortar esto porque es que no aguanta el empresario tampoco. Entonces la comunicación es vital en esto para que se dé. Con las escuelas, miren, señores, yo sé que las escuelas son un negocio, como negocio privado, pero por favor, no piensen como un negocio a corto plazo. Esto es un negocio a largo plazo de ustedes. Y como a largo plazo, cuando los clientes tienen dificultades, ustedes tienen que sacar la mano. Y aquí hay papás que no pueden pagar la mensualidad. No esperen a que ellos les díganle, si ustedes no pueden pagar la mensualidad, no se preocupen, se las pasamos a diciembre, enero, febrero.
te las puedo, si en un momento dado esas mensualidades te quedan pendientes, te las voy a poder diferir en otros años, si me muestras que tú tuviste una situación especial, etcétera. Porque la relación padre de familia, escuela es larga. Entonces, nosotros tenemos en esto que armar bloques de solidaridad en donde no se puede nada más dejar y pensar desde la óptica de cómo estáis yo a lo título personal como padre de familia y cómo estoy yo a título personal como escuela o a título grupal como escuela única. Yo tengo que ver que esto está pasando en el país entero. Yo tengo que ver, yo voy a dar clases virtuales. Todos mis estudiantes tienen la capacidad de computadora, porque si todas la tienen, y debemos saberlo porque por lo menos en la escuela de mis hijas pasan lista por la computadora, así que ellos deben saber que sus alumnos tienen o pueden tener la capacidad de computadora. Perfecto, mi escuela no tiene ese problema. Pero hay escuelas en donde los niños no tienen esa posibilidad. Entonces hay que ver si se le da el espacio, si se le va a dotar, si se pueden financiar computadoras por fuera, si se pueden buscar que se hagan a través de módulos en vez de computadoras. Pero hay que buscar la opción. Lo que no se puede agarrar, porque es que, y le quiero decir también que esto es una crítica constructiva que sí hago para todas las escuelas, incluida la nuestra. La comunicación con los padres de familia es vital. Esto no fue, y yo entiendo que entramos en una fase de emergencia. Pero después que ya entramos en la fase de emergencia, los papás debemos tener o las videollamadas o los videos explicativos, así sea que los cuelguen en YouTube y nos expliquen cómo funciona eso, qué están esperando, cómo podemos mejorarlo. Sabemos que las primeras clases va a ser un profesor dictando o leyendo un PowerPoint o haciendo unas cuestiones, pero después eso me imagino que le pondrán contenido multimedia, que le podrán poner contenido de imágenes, de audio, etcétera. Y es bueno que los papás nos digan, mira, nos agarró esto, como nos agarró a todos sorpresa, pero esto va a ir mejorando así en los próximos días. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar en este programa es que, primero, en atención al gobierno, sí, hay cosas que se pueden hacer mejor y estoy convencido que el gobierno quiere hacerlas mejor. En algunas cosas hay gente que obviamente protege sus intereses y seguro le dicen a un presidente cuando se van a hacer los temas de los bancos, seguro viene la asociación bancaria, etcétera, y le dice, no, presidente, eso no lo haga porque usted va a quebrar 7 bancos, va a ser, y entonces eso sí es un problema porque no crea que son los empresarios de los bancos, sino que cada uno de esos bancos tiene miles de cuentavientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por supuesto, un presidente no puede estar actuando como pudiera actuar uno fuera de acá sin valorar todos los escenarios. Y detrás de que a uno le están hablando del tema de la banca, está otro ministro hablándome del tema de seguridad, otro hablándome del tema de aduana, otro hablándome del tema de las cárceles, otro hablándome del tema de educación, otro hablándome del tema de salud, otro hablándome del tema si llegaron las pruebas o no. No es fácil esa posición. Pero yo sí quiero decirle, yo sé que lo primero que le preocupaba a la gente era el tema salud. Y ya tuvimos suficientes conferencias de salud. Ya, claro, eso fue lo primero que nos interesaba, saber cómo no nos morimos, cómo evitamos los muertos. Ya estamos. Ahora que se está medianamente controlando el tema de la salud. Ahora, la segunda preocupación, y créame lo que se lo puedo garantizar y firmar al presidente de la República, es el tema económico de todo el mundo, de los macro, micro, medianos empresarios. Entonces hay que empezar a hablar de eso. Hay que calmar a la población y hay que empezarle a decir, esta es la forma como pensamos resolver esto. Sé que tienen buena intención y sé que han ido a reservar millones afuera y sé que tienen planes que no nos han dicho. Créanme lo que yo sé que existen. Pero comunicarlos es importante. El tema de la educación que ha venido ahora es importante. Si a nosotros nos dicen, miren, se va a hacer tal parte por vía informática, por vía digital, y esperamos tener desde tal momento un momento presencial. O nos dicen las plataformas. Si ayer hubiese salido la ministra, que también creo que tiene una buena intención, creo que tuvo un error ayer, como lo puede tener cualquiera, lo he tenido yo 1000 veces, pero creo que fue un error hacer la comunicación vía Twitter. Pero si esa ministra se sienta y nos dice, mire, yo tengo que agarrar y parar esto, porque nosotros tenemos que evaluar esas plataformas 1 semana, 2 semanas para asegurarnos y tenemos que ver cómo llegamos a acuerdos con las escuelas para ver los precios que le están dando a los padres de familia, los acuerdos que están haciendo si esa persona no puede pagar, todo eso. Si yo voy a ver eso, créanmelo, que si la ministra hubiera salido ayer,
hoy hubiera sido un aplauso casi al unísono. Entonces, lo que no podemos tener es que tras que tenemos estos problemas de comunicación, estos problemas de que esta pandemia nos ha agarrado desorganizados a tratar de hacer eso, no nos pongamos a pelear entre panameños. No el papá que está tratando de cuidar que su hijo, que si no tiene la forma de pagar y que era un alivio para ese padre de familia, decir, por lo menos empezó esto en agosto, así que yo empiezo a pagar desde agosto. Ese papá no es peor o mejor que el que está diciendo, yo tengo todo listo, yo quiero que mi hijo continúe. Es un tema de entenderse y es un tema de tratar de buscar los puntos medios. Porque como yo decía ayer, si yo tengo 13 colegios que están funcionando y 200, 300 que no están funcionando, la solución no es agarrar los 13 y decirle, no, mejor que no funcionemos ninguno. La solución es empezar, que empiecen a funcionar 16, 18, 25, 100, hasta que llegue a los 400. Entonces, mucha unidad necesitamos como país y espero realmente poderlos motivar a que si todavía existen algunos rencores durante estos meses de pandemia, no es el momento para sacarlos. Así los quiero dejar esta noche, los espero el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.